Hola, bienvenidos a Socialarte. Hoy vamos a estar hablando de megapíxeles, ese tema que tanto preguntan, marketing o realidad. ¿Quieres saberlo todo? Bueno, entonces no te separes. Todos cuando comenzamos en la fotografía asociamos la cantidad de megapíxeles con la calidad de la imagen y pensamos que más megapíxeles siempre va a ser mejor. Y suena hasta lógico, es mejor que sobre a que falte. Así por lo menos me enseñaron a mí desde pequeño. Y desde ese punto de vista, inclusive tomamos decisiones de compra. Y por esa razón decidí hacer este video, para que ustedes puedan tomar una decisión inteligente en base a sus necesidades y no empujados por el marketing de las compañías. Pero si ese fuera el único parámetro que determina la calidad de una imagen, todos terminaríamos comprándonos un celular que ya tenga más de 100 megapíxeles, por ejemplo. Pero estoy seguro de que ya ustedes están intuyendo de que esa no es la solución. Ojalá fuera tan simple, pero la calidad de una imagen depende de muchísimas más variables, no solamente de la cantidad de megapíxeles. De hecho, esa es una de las menos importantes. Por encima de este está el tamaño del sensor, la calidad de este, la óptica utilizada, el tamaño de los píxeles, el rango dinámico de ese sensor, por supuesto la resolución que se refiere a la cantidad de megapíxeles y por último, lo más importante, el conocimiento, porque al final de cuentas las cámaras no toman la foto sola, las toman son ustedes. Bueno, en definitiva entonces, ¿qué son los megapíxeles? Bueno, es la cantidad de píxeles que tiene nuestro sensor para registrar una imagen. Y los llamamos mega porque es la denominación que le damos a los millones. Así, por ejemplo, una cámara que tenga 6.000 píxeles de ancho por 4.000 de alto, estamos hablando que su área es la multiplicación del alto por lo ancho. O sea, estamos hablando de 24 millones de píxeles, lo que viene siendo lo mismo que 24 megapíxeles aproximadamente. Porque siempre hay una pequeña diferencia entre la teórica y la efectiva. Pero bueno, para razones de este video vamos a quedarnos con la teórica. ¿Y para qué entonces nos sirven esa cantidad de megapíxeles? Para dos razones específicamente. Uno, junto a la calidad del sensor y a la calidad de la óptica, me va a determinar también con esas dos variables qué tanto detalle puedo conseguir yo en una fotografía. En excelentes condiciones de luz, entendemos de que vamos a obtener mayor detalle en una cámara con mayores megapíxeles que en otra que tenga menos cantidad de megapíxeles, siempre y cuando tengan el mismo sensor y procesador, obviamente. Y la segunda razón es que el tamaño de visualización va a estar directamente ligado a la cantidad de megapíxeles de tu cámara. Así que empecemos por esa, que es la más importante. Antes de empezar con el análisis de cuál es el tamaño ideal de visualización, tenemos que saber primero dónde se van a ver esas imágenes. ¿Será en las redes sociales, nuestra computadora, una pantalla de televisor? O sea, en fin, cualquier medio digital, o queremos ir un paso más allá e imprimirla en papel. Empecemos entonces con las redes sociales, ya que el 95% de la gente toma fotografías simplemente para subirlas a ellas. Y como hay tanta la información, me voy a permitir leerla directamente en mi tablet. Tamaño de imagen en Facebook. ¿Cuál es? El tamaño óptimo es de 1200 píxeles por 1200 píxeles y que no sea inferior a 1080 por 1080 si estamos hablando de una publicación con una imagen cuadrada. Imagen horizontal en publicaciones, 1200 píxeles por 630. Para las tiendas de Facebook es de 1024 por 1024 y para las historias es de 1080 por 1920. O sea, la más grande es la de las historias, que es de 1080 por 1920. Vamos ahora a Instagram. El tamaño recomendado es de 1080 por 1080 en el caso del feed. La foto horizontal puede ser de 1080 por 566, aunque se verá, como dice aquí, de 600 por 400 píxeles. En la foto vertical se recomienda utilizar 1080 por 1350, aunque se mostrará de 600 por 749 píxeles. Y en las historias de Instagram es donde vamos a tener la imagen más grande, que es de 1080 por 1420 píxeles. Solamente en el caso de los anuncios, escuchen bien, en las historias de Instagram va a ser superior, que es de 1080 por 1920, que es el mismo número que teníamos en Facebook. Vamos a Twitter. 1024 por 512 para un tweet. Tweet con imagen y link que tenga un ancho mínimo de 600 píxeles. Póngale de 1200, no importa. La tweet card va desde 800 por 800 píxeles para el tamaño cuadrado
800 por 418 para el tamaño horizontal y para anuncios con varias imágenes de 1200 por 670 píxeles. O sea, entre estas tres redes sociales todavía sigue siendo la imagen más grande que necesito de 1080 por 1920. Pinterest. Se recomienda una imagen de relación de aspecto 16 por 9, o sea, el mismo que estamos utilizando en este video, y de al menos de 800 por 450 píxeles. Pónganle el doble, 1600 por 900. Igual sigue siendo más grande el de 1080 por 1920. Medidas de un pin debe tener la misma relación de 2 a 3. El tamaño recomendado es de 1000 por 1500 píxeles. Y la imagen del tablero, el recomendado es de 222 por 150 píxeles. Y para que no digan que dejo WhatsApp por fuera, tenemos que la imagen de perfil debería de tener 400 por 400 píxeles y el estado en WhatsApp de 1080 por 1920, que sigue siendo el valor más grande que tenemos hasta el momento en lo que se refiere al conteo de píxeles en una imagen para todas estas redes sociales. O sea, que si la imagen más grande que yo puedo publicar en una red social es de 1080 por 1920 píxeles, ya sabemos que la cantidad de megapíxeles viene dado ¿por qué? Por la multiplicación de uno por el otro. Y eso me va a dar 2,073 millones de píxeles. O sea, un poquito más de 2 megapíxeles. Entonces, en conclusión, para la parte nada más de redes sociales, cualquier cosa por encima de 2 megapíxeles sencillamente lo voy a tener que desechar o voy a tener que recortar o voy a tener que disminuir el tamaño de esa fotografía para poder postearla en ellas. Porque al final de cuentas, así ustedes la suban más grande, ellas las van a comprimir. Entonces muchos dirán, Arturo, todos podemos resolver con una cámara de 2 megapíxeles y no va a ser así. Va a depender obviamente del tipo de fotografía que tú hagas. Por ejemplo, ¿cuándo podemos necesitar más megapíxeles? Uno, si estamos haciendo fotografía de aves. Por darles un ejemplo, donde posiblemente esa cantidad adicional de megapíxeles te va a ayudar a hacer el efecto de zoom y acercar más al sujeto. O también si eres fotógrafo de paisaje, va a llegar un momento que quizás tú no te puedas acercar lo suficiente al paisaje o al encuadre que tú quieras. Entonces lo puedes lograr a través del recorte. Y la segunda razón por la cual uno puede necesitar más de esos 2 megapíxeles es que no te conformes solamente con presentar tus imágenes en las redes sociales, sino que también las quieras imprimir. Y como yo sé que me van a preguntar, Arturo, y bueno, y si quiero imprimir, entonces, ¿cuál es la relación? Vamos a ello. Pero para eso debo explicarles primero qué es DPI y cómo afecta el tamaño de la impresión. DPI no es otra cosa que las siglas en inglés de puntos por pulgada. Y para explicárselo de una manera sencilla, imagínense que tienen un marcador y lo van llenando un cuadradito con puntos. Y mientras mayor cantidad de puntos yo rellene ese cuadrado, la definición va a ser mayor. O sea, podríamos decir entonces que mientras mayor sea el DPI, va a ser mejor para la impresión. Y en términos conceptuales, eso es verdad, pero en la realidad no funciona así. ¿Y por qué es eso? Bueno, es bien sencillo. Cuando tengo algo muy cerca de mi vista, yo sí puedo detectar esos puntos y es mucho más sencillo de ver o de necesitarlo. ¿Cómo calculamos entonces la cantidad de megapíxeles que vamos a necesitar para una impresión? Bueno, es bastante sencillo. Podemos hacerlo de dos maneras. Primero, sabiendo la cantidad de megapíxeles que tiene nuestra cámara y a partir de ahí determinar hasta dónde puedo imprimir. O la otra es decir, yo quiero imprimir a este tamaño, ¿cuántos megapíxeles necesito? Al final viene siendo la misma fórmula pero despejada. Pero es bastante sencilla. Empecemos primero con el caso de que yo sé el tamaño que quiero imprimir y de allí tengo que partir para calcular cuántos megapíxeles necesito. Bueno, los megapíxeles van a ser igual al ancho por DPI por el alto por DPI. Entonces, vamos a poner el caso de 30 por 20 pulgadas. ¿Por qué en pulgadas y no en centímetros o en metros? Sencillo, porque estoy hablando de DPI que también está expresado en pulgadas. Y tenemos que hablar de manzanas con manzanas y peras con peras, no manzanas con peras. Bueno, necesito saber entonces a cuántos DPI voy a hacer esa impresión. Y yo sé que ya muchos de ustedes tienen en la cabeza 300 DPI, Arturo. Va a depender. Pero mientras tanto, vamos a utilizar ese número para poder entonces determinar
tomando en cuenta ese valor, cuántos son los megapíxeles que necesito. Entonces agarro la calculadora, digo 30 pulgadas por 300 dpi, me da un total de 9000 puntos, o sea, 9000 píxeles. Después tomo 20 pulgadas por 300, que vendría siendo el alto, ¿verdad? Y da 6000. Entonces, la multiplicación de esos 9000 píxeles por estos 6000 píxeles me va a dar 54 millones de píxeles, lo que no es otra cosa que 54 megapíxeles. O sea, en pocas palabras, si quiero imprimir una foto de ancho de 30 pulgadas por 20 pulgadas de alto a 300 dpi, necesito tener una imagen que tenga por lo menos 54 megapíxeles. Y allí es donde tú dices, bueno, aquí definitivamente entonces sí los megapíxeles importan. Y sí, claro que importan, pero hay una cosita que tienes que tomar en cuenta. Y no es otra que la distancia a la que te tienes que colocar para poder ver esa imagen. A todos los que hemos ido a comprar un televisor y queremos el más grande, el vendedor nos dice, ¿cuánto espacio tienes, verdad? ¿Por qué? Porque si tienes un televisor de 72 pulgadas y estás a 1 metro de él, bueno, vas a estar como una máquina de escribir para poder ver todo, bueno, una máquina de escribir antigua, para poder ver el televisor, y siempre te vas a perder una parte porque no lo vas a poder ver completo. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a tener que tener una distancia mínima para poder observar una foto de cierto tamaño. ¿Y de cuánto es ese valor? Bueno, normalmente la regla está entre 2 a 5 veces el lado más largo de la imagen. O sea que si estás hablando de una imagen de 30 pulgadas de ancho por 20 de alto, tú debes estar entre 60 pulgadas de distancia entre tú y la foto a 150 pulgadas para que la puedas ver correctamente. Y muchos dirán, ¿y eso en qué me afecta? Afecta muchísimo. Déjenme leérselo, porque la cosa, a pesar de que en la práctica es muy sencilla, teóricamente no lo es tanto. Dice, hay una fórmula que dice que la inversa de la distancia de visión en pulgadas por la inversa de la resolución, o sea, dpi, nos da una cifra a comparar con la limitación humana, que es de 1 sobre 3000 radianes. ¿Qué significa eso? No tengo ni la menor idea, pero vamos a seguir leyendo. Significa que a 15 metros de distancia nuestro ojo no distingue más allá de 5 dpi. O sea, si estás a 15 metros viendo una foto, da lo mismo que le hayas impreso a 300 dpi que a 5 dpi. Y si estás a 2,5 metros, no vas a poder distinguir más allá de 30 dpi. Y es por eso que uno dice, bueno, ¿y cómo hacían las vallas publicitarias antes? Porque, ¿sabes? Habían cámaras de 8 megapíxeles que hacían una valla de 15 a 20 metros de altura. Y se lo explico con un cuento. Una vez yo trabajando para Procter & Gamble como empleado de ellos, voy a la agencia y le digo, quiero ver la impresión de la valla que van a ustedes montar. Y lo primero que me dijeron en la agencia es, está bien, ven, pero no te va a gustar el resultado. Obviamente cuando fui y vi la impresión, eso era espantoso. O sea, las transiciones de los colores eran horribles, todo se veía como unos píxeles, unos cuadrados gigantes, nada que ver. Y yo les dije, ¿y cómo van a guindar eso? Se va a ver horrible. Me dijeron, lo estás viendo tú horrible porque lo estás viendo a una distancia que no es la correcta. Cuando yo lo monte en una valla de 20 metros y tú lo quieras ver completo, te vas a tener que alejar y no vas a ver esos cuadraditos, ni tampoco esos saltos de transición que estás viendo ahorita fuerte en colores, tampoco los vas a poder ver. Dicho y hecho, cuando lo montaron eso parecía otra cosa, parecía una foto perfecta. Y no es por otra razón que la que les acabo de explicar. Necesitamos una distancia mínima para poder ver entonces algo que esté guindado a una pared o queramos observar algo. Por ejemplo, para ver en una pantalla de una computadora, de un televisor, o sea, un medio digital, también un celular, con 72 dpi es mucho más que suficiente. Inclusive, si lo alejan van a necesitar menos. Ahora bien, si lo vas a imprimir, aquí tengo una tablita que me dice, por ejemplo, para verlo a 25 centímetros, más o menos la distancia de la mano. 305 dpi es lo que da el resultado de esa fórmula. Y de ahí es donde vienen los benditos 300 dpi que siempre nos piden, porque era el valor que normalmente pedían las revistas para poder hacer impresiones por la distancia a la cual nosotros leemos normalmente. Pero calculemos entonces cuántos dpi necesito si voy a hacer una impresión de 30 por 20 pulgadas.
30 pulgadas a centímetros. 76.2 centímetros. O sea, esas 30 pulgadas son equivalentes, porque me lo acaba de decir Siri, a 76,2 centímetros. Pongamos 75 centímetros. Y la distancia mínima entonces que voy a tener que estar yo es a 1,5 metros, ¿verdad? Lo que habíamos quedado entre 2 a 5 veces el lado más largo de la imagen. Entonces voy a estar, según la tablita, entre 54 dpi y 48 dpi. 1,4 metros a 1,6 metros. Eso es para tomar en cuenta la mayor resolución. Entonces, la media es 51 dpi. Entonces vamos a volver a hacer el cálculo para ver cuánto es la cantidad de megapíxeles reales que yo necesito para poder disfrutar esa foto a cierta distancia. Dijimos 30 pulgadas por 51 dpi da 1530. Ahora, 20 pulgadas por 51 dpi da 1020. Eso lo multiplicamos por los 1530 y eso nos da el gran valor de 1.56 millones de píxeles, o sea, 1.56 megapíxeles. Ojo, esto es para yo hacer una impresión, tenerla en mi casa, ¿sabes? Y que no me esté acercando a ver el detalle, sino que siempre lo voy a ver a cierta distancia. Obviamente, si esa imagen va para una galería o para una exposición, ustedes saben que las personas se van a acercar y van a querer ver el detalle. Entonces, esta fórmula de poder determinar cuántos dpi necesito en función de la distancia ya no tiene sentido. Pero me pregunto, ¿cuántos de ustedes están imprimiendo para una exposición? Muy pocos, ¿verdad? Así dupliques el número de dpi, va a estar dándote, en vez de 1,56, 6 megapíxeles. Y sí, se cuadruplica y no se duplica porque esa es la relación, es 2 al cuadrado. Porque no solamente se multiplica por 2 el ancho, sino también por 2 el alto. Pero así todo, una foto de 30 por 20 es una foto bastante grande. Y lo que necesita son 6 megapíxeles nada más. Eso sí, les repito, si es para guindarla a su casa, no es para una galería, no es para una exposición, porque allí sí se va a requerir de 300 dpi. Pero entonces uno parece que estuviera amarrado si quiere hacer una impresión de calidad para una exposición a una cámara que tenga una gran cantidad de megapíxeles. Y la verdad es que tampoco, porque gracias a la tecnología de hoy en día podemos ampliar fotos sin perder prácticamente detalle. Y en algunos casos ni siquiera se pierde. De hecho, la misma gente de Adobe no tiene que agarrar ningún otro plugin. En el caso de Camera Raw, te permite hasta cuadruplicar el tamaño de una foto. Y si te buscas un plugin específicamente para aumentar el tamaño de una imagen, puede llegar hasta 5.5, inclusive hasta 6 veces el tamaño. O sea, en pocas palabras, una Nikon D3000 o una Canon T3i, cámaras que tienen más de 10 años en el mercado, van a servir perfectamente para poder hacer esa impresión. Y antes que venga un hater y me diga, ah, sí, voy a vender mi R5 o mi Sony A1 y me voy a comprar una T3i. No, estoy hablando nada más de tamaño de impresión. Obviamente, los nuevos sensores con esos procesadores tienen enormes ventajas. Pero este análisis no se refiere a eso, se refiere en verdad a la cantidad de megapíxeles que se necesitan en un momento dado al tú querer tomar una decisión de compra de un equipo. Y se los digo con conocimiento de causa. La mayoría de las imágenes que yo he captado para las redes sociales lo he hecho con la Sony A7S II, que es una cámara de 12 megapíxeles que sobra para eso. E incluso he hecho impresiones de ese tamaño utilizando esa camarita, ya que con estos nuevos software lo puedo llevar inclusive hasta casi 48 megapíxeles, con una pérdida lo que se llama mínima en lo que se refiere a calidad de la imagen. Que de hecho yo les aseguro que imprimo 2 fotos, una utilizando ese algoritmo y otra sin utilizarlo, una cámara que tenga 48 megapíxeles, y si tienen la misma calidad de sensor obviamente y en la misma óptica, nadie va a ver una diferencia de una con respecto a la otra. Entonces pareciera que no tiene ningún tipo de ventajas tener mayor cantidad de megapíxeles, y eso tampoco es verdad. Sí tiene sus ventajas. La primera es que yo voy a percibir una mayor cantidad de detalle en mis imágenes a medida de que tenga más megapíxeles mi cámara.
tomando en cuenta de que estamos hablando del mismo sensor y la misma óptica. No me vengan a decir, no, es que yo tengo un celular que tiene 12 megapíxeles y las fotos no me salen igual que con una cámara profesional que tenga 12 megapíxeles. Y no va a ser nunca así, porque no estamos comparando peras con peras. Este tiene un sensor mucho más pequeño y una óptica totalmente diferente. Pero en igualdad de condiciones voy a tener más detalle a medida que tenga más megapíxeles. Y la segunda ventaja es la posibilidad de poder recortar una imagen y todavía tener una foto de gran tamaño, lo cual posiblemente no tiene ningún sentido para hacer fotos familiares, pero sí para una persona que, como les dije al principio, haga fotografías de aves o simplemente paisajes, donde la posibilidad de recorte sí me va a generar un beneficio porque posiblemente esa ave estaba volando muy lejos o el encuadre que yo deseaba de ese paisaje no lo podía lograr yo caminando ni con el zoom, sino que tenía que hacer un recorte posterior. Entonces, en conclusión, tenemos dos ventajas básicamente. Una, la posibilidad de recortar o de imprimir a un mayor tamaño, y la segunda, de obtener un mayor detalle siempre y cuando estemos hablando de cosas comparativas, o sea que tengan el mismo sensor y la misma óptica. Pero bueno, todas las ventajas también traen desventajas. Vamos a analizarlas. La primera es el comportamiento en lo que se refiere a disparos continuos. Siempre tomando en cuenta bajo los mismos parámetros, ¿verdad? O sea, que tengan el mismo procesador. Porque no me va a venir alguien a decir, no, Arturo, es que una Sony A1 que tiene 50 megapíxeles dispara 30 fotos por segundo y una Canon T3 que tiene 12 megapíxeles dispara 3 fotos por segundo. Son dos procesadores, son dos tecnologías diferentes. Es como querer comparar peras con manzanas. Imposible. Entonces, si tengo, por ejemplo, ya que la mencioné, la A1 y tengo otra A1 que en vez de tener 50 megapíxeles tenga 10 megapíxeles, les aseguro que en vez de hacer 30 fotos por segundo, hará 50 o 60 fotos por segundo, ya que lo que procesa es la cantidad de megapíxeles que tiene que registrar en un segundo. Y es por eso que marcas como Nikon, por ejemplo, en sus cámaras de fotografía deportiva, tienen diferentes conteos de megapíxeles dentro de la misma cámara para poder tener ráfagas inclusive mayores utilizando el mismo procesador. La segunda desventaja, vas a necesitar tarjetas de memoria mucho más potentes y por lo tanto que más costosas. Tercero, en condiciones iguales, repito, el enfoque va a ser más lento. Y por último, en lo que se refiere a la cámara, que vas a tener un peor rendimiento en lo que se refiere a situaciones de baja luz. Y eso es lógico, porque si tenemos el tamaño de un sensor y ahí metemos 50 millones de píxeles, 50 millones de puntitos, el tamaño de ese píxel y su capacidad de absorber luz va a ser totalmente diferente a que si ese mismo sensor, en vez de tener 50 millones, tenga 10 millones. Esos píxeles van a ser más grandes y su rendimiento en condiciones de baja luz va a ser mejor. Y por último, ¿qué vas a necesitar fuera de la cámara? Una mejor computadora y una mayor capacidad de almacenamiento a medida que tengas más píxeles, obviamente. Entonces, en conclusión, ¿vale la pena tener una cámara con una gran cantidad de megapíxeles? Bueno, definitivamente eso va a depender del uso que tú le vayas a dar a esa imagen primero que nada. Y segundo, al tipo de fotografía al que te dediques. Pero lo que sí quería dejar claro aquí es que esta carrera por megapíxeles en todas las compañías de fotografía no tiene ningún sentido para el 90%, digamos por lo bajito, porque en verdad yo creo que serían como un 98% de las personas que hacemos fotografías. Solamente un pequeño nicho estoy seguro que necesita esta cantidad de megapíxeles. Por ejemplo, si tú eres alguien que solamente te gusta la fotografía para registrar tus viajes o los momentos familiares, ¿qué sentido tiene tener una cámara de 50 o 60 megapíxeles? Incluso si trabajas profesionalmente en fotografía, un fotógrafo de boda se volvería loco con una cámara de 60 megapíxeles. Otro ejemplo, te gusta hacer fotografía de producto para las redes sociales, digamos Instagram o Amazon o lo que sea. Bueno, definitivamente ahí tampoco te necesitas una cámara con una gran cantidad de megapíxeles. Porque como ya vimos, en lo que se refiere a visualización digital, sobre todo en redes sociales, es donde menos se necesita esa cantidad de megapíxeles. Lo que sí vas a necesitar es iluminación,
una buena óptica y sobre todo conocimiento. Pero bueno, también quiero saber su opinión. ¿Consideran de que hay otra razón para tener una cámara de gran cantidad de megapíxeles que no haya mencionado aquí? No dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo y los respondo todos. Por otro lado, también me gustaría recordarles que tenemos redes sociales y que si quieren que veamos sus imágenes, no dejen de etiquetarnos en Facebook o Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.